Hola, saludos. Esta es la videoconferencia, el videotutoría de la asignatura de acústica de técnico en audioprótesis de la Florida correspondiente al día 10 de octubre. Bien, en estas videoconferencias, si habéis consultado la plataforma, como veis, pues vamos comentando, se va comentando los aspectos más relevantes relacionados con el tema que estamos dando, que es el tema 1, y asimismo progresivamente se va introduciendo cómo se pueden resolver los ejercicios prácticos que formarán parte pues, del portafolio que tenéis que entregar con vuestros ejercicios para la calificación del primer tema. Para los que a lo mejor se habéis incorporado más tarde a la asignatura, si entráis a la plataforma tenéis un vídeo de presentación de la asignatura donde se explica cómo funciona. Y ya en el primer tema, pues tenéis aquí el enlace a la videotutoría del 3 de octubre, donde comenzamos el bloque 1, tema 1, fuimos comentando los aspectos más importantes y relevantes del tema y ya dimos pistas de cómo resolver el primer ejercicio puntuable que forma parte del portafolio. Esto lo haremos en todas las grabaciones, iremos avanzando en el tema de la manera que pues bueno, se considera que va fijando un poco el ritmo de trabajo, qué es lo que hay que ir resolviendo para, digamos, cuando llegue el momento de entregarlo, pues estéis en disposición de tener resuelto todo lo que va implícito en el tema, que en este caso, como sabéis, es un portafolio de ejercicios, un caso práctico y un pequeño test que tenéis ahí al final del tema que podéis rellenar cuantas veces queráis en cualquier momento. Ya sabéis que si abrimos este bloque, pues damos paso a un documento navegable pues que va introduciendo los aspectos más importantes del tema, así como los ejercicios puntuables. Bien, la semana pasada hablamos de ondas sonoras, de que el sonido era una onda de presión, ¿de acuerdo? Y bueno, como fenómeno físico era una onda y por lo tanto tiene algunos fenómenos propios de las ondas que son importantes que al menos nos suenan y nos conozcan. Eso es lo que vamos a comentar hoy. Alguno de estos fenómenos asociados a la propagación del sonido por el hecho particular de que es una onda. Bueno, hay varios que por lo menos nos tienen que sonar, que son atenuación, reflexión, absorción, interferencias, difracción, resonancia, efecto Doppler. Simplemente de momento que nos suenen estos nombres como fenómenos asociados a cualquier onda y en particular como el sonido. Vamos a explicar con un poco de detalle la atenuación y la absorción porque además llevan consigo un par de ejercicios, de pequeños ejercicios puntuables para ir practicando los conceptos asociados. ¿De acuerdo? ¿Qué dice que es la atenuación? La atenuación dice que a medida que nos alejamos de un foco sonoro cada vez percibimos más débilmente el sonido. A este fenómeno se denomina como atenuación. ¿Qué es esto? Vamos a ver un ejemplo y un poco explicar las formulitas que por lo menos nos tienen que sonar, las más sencillas para poder ser aplicadas. Es muy simple. Si yo tengo aquí un foco sonoro, una sirena, por ejemplo, lo que creo que todo el mundo tiene claro, que esto está haciendo un ruido, ¿vale? Creo que todo el mundo tiene claro que cuanto más lejos estemos de la sirena, más débil oímos el sonido que nos llega. La disminución en la percepción de la intensidad del sonido debido a un aumento de la distancia con respecto al foco sonoro, cuanto más lejos, más menos oímos, entre comillas, es lo que se llama atenuación. Y por supuesto tiene o está relacionado con la distancia. ¿Cuáles son el par de formulitas asociadas? A ver si las entendemos. Cualquier foco sonoro tiene asignada una potencia que se mide en vatios. La potencia pues, nos da la energía por unidad de tiempo que tiene ese foco sonoro. Es como, por ejemplo, si compráis cualquier bombilla, veréis que tiene una potencia en vatios. Hay bombillas de 7 vatios, de 8 vatios, de 20 vatios, de 30 vatios, de 40 vatios. Es la potencia de la bombilla, la energía por unidad de tiempo que consume esa bombilla. Pues de forma similar, un foco sonoro tiene asociada una potencia acústica que también se mide en vatios. ¿Cuál es la intensidad
que percibiremos a una cierta distancia del foco sonoro? Pues la intensidad que percibiremos, la intensidad física, es la potencia dividido por 4pi multiplicado por la distancia al cuadrado. Y la intensidad se mide en vatios por metro cuadrado. La potencia en vatios, la distancia en metros, la intensidad que percibimos depende inversamente de la distancia está dividiendo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y cuanto más lejos estemos, menos intensidad nos llega. Cuanto más lejos estamos del foco sonoro, más débilmente lo percibimos. A eso se llama atenuación. De manera que si yo relaciono la intensidad a una distancia con respecto a la intensidad a otra distancia, es inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Digamos que esas son las dos, para entendernos, fórmulas básicas sobre atenuación. La intensidad que yo percibo a una cierta distancia de un foco sonoro, tengo yo un foco sonoro, estoy en el espacio libre, ¿de acuerdo? Es igual a la potencia del foco, que viene en vatios, dividido por 4 por pi distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. Si yo quiero relacionar, por ejemplo, la intensidad que percibiría en este punto y la que percibiría en este punto, ¿de acuerdo? La relación de intensidades es inversa a la relación de distancias elevado al cuadrado. Porque cuanto más lejos estoy, menos oigo. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo de cómo hacerlo, y para ello tenemos el segundo ejercicio puntuable. Dice, un altavoz emite con una potencia acústica de 50 vatios. Calcula la intensidad de la onda sonora. De momento vamos a calcular la intensidad, ¿de acuerdo? A 4 y a 8 metros de distancia. La intensidad, el nivel de intensidad tiene que ver con los decibelios, eso de momento lo dejamos. ¿De acuerdo? Solo tenemos que calcular la intensidad, porque los decibelios los explicaremos un poco más tarde. Calculemos la intensidad, con la cual la vamos a percibir. Vamos a ver. ¿Qué nos está dando? Nos está dando los datos correspondientes a este ejemplo. Volvemos aquí. Tenemos que la potencia es 50 vatios. Cambio de color. La primera distancia es 4 metros. Y la segunda distancia es 8 metros. ¿De acuerdo? ¿Qué intensidad percibiremos a 4 metros? La intensidad que percibiremos a 4 metros, ¿a qué será igual? A la potencia, 50, dividido por 4 veces pi, multiplicado por la distancia al cuadrado. La distancia son 4 metros, sería 4 al cuadrado. Hacemos esa operación y sabremos qué intensidad, ¿de acuerdo?, percibiremos a 4 metros. Y a 8 metros, lo mismo. ¿Cuál es la relación, y esto es interesante, de la intensidad que percibiremos a 8 metros dividido por la intensidad que percibiremos a 4? Dice, la segunda distancia, ¿de acuerdo? O mejor, cambiamos, para que se entienda mejor. ¿Cuál sería la relación de la intensidad que percibiríamos a 4 metros dividido por la intensidad que tendríamos a 8 metros? Pues vamos a ver. Aquí tenemos la distancia de lo de abajo elevado al cuadrado. 8 al cuadrado. Aquí tendríamos la distancia de lo primero elevado al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si os dais cuenta, si realizáis esa división, os dará 8. Perdón, 4. Estoy haciendo de cabeza y a veces me equivoco. 4. Daros cuenta que si duplico la distancia,
o si la relación entre distancias es el doble, la relación entre intensidades es 4, porque es al cuadrado. ¿De acuerdo? Es al cuadrado. A 4 metros percibo una intensidad que es el doble que a 8 metros. A pesar de que la distancia, que es 4 veces más que a 8 metros. Repito, a 4 metros, lo pongo de esta manera. A ver, ¿dónde está? Aquí. La intensidad que percibo a 4 metros es 4 veces la intensidad que percibo a 8 metros. Como veis, la distancia es el doble, la relación entre una y otra, pero la relación de intensidades es 4 veces, porque depende de la distancia al cuadrado. A 4 metros oigo con el doble de intensidad que a 8 metros. La distancia es el doble, pero la intensidad es tiene que ver con la distancia al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es 4. Y a 8 metros no oigo la mitad que a 4, sino que oigo 4 veces menos. Por tanto, esto es la atenuación, la disminución de la intensidad percibida del sonido por el simple hecho de estar más lejos. Y depende de la distancia al cuadrado. Si me alejo el doble, escucho la mitad. Si me alejo el doble, escucho no la mitad, sino 4 veces menos. Repito, depende de la distancia al cuadrado. Si la distancia es el doble, paso de 4 a 8 metros o paso de 8 a 4, la intensidad no aumenta o disminuye la mitad, sino 4 veces, 2 al cuadrado. Si me voy 4 veces más lejos, oigo una 16ª parte. Si me voy 10 veces más lejos, oigo 1 dividido por 100. Oigo 100 veces menos. Eso es lo importante. Atenuación, disminución de la intensidad con la distancia. Y depende de la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Depende de la distancia al cuadrado, por lo tanto disminuye muy rápidamente con la distancia. Si me alejo el doble, escucho 4 veces menos. Si me alejo 10 veces más, escucho 100 veces menos. Si me alejo 1000 veces más, escucho 1.000.000 de veces menos. Depende de la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? A pesar de este pequeño lío que me he hecho con los números, yo también. Continuemos con el siguiente fenómeno que vamos a comentar hoy. El siguiente fenómeno es el de la absorción. Y vemos por aquí una fórmula un poco rara. Vamos a explicarla. Hemos dicho que la atenuación es la disminución de la intensidad del sonido por el hecho de que yo cada vez esté más lejos. ¿Qué es la absorción? La absorción es de la disminución de la intensidad del sonido, por ejemplo, si yo abro o cierro la puerta, o si yo me coloco a un lado o a otro lado de la pared. Aquí hay un foco sonoro. ¿De acuerdo? Y yo me coloco aquí a escuchar cerca. Ahora imaginaros que yo, entre medias de la sirena y mi oído, pongo una pared. Escucho menos que antes. ¿De acuerdo? Pero no escucho menos porque me haya alejado, porque estoy a la misma distancia que el foco sonoro de antes. No me he ido más lejos. Simplemente he puesto un material en medio. Este material, por ejemplo una pared, lo que hace es absorber parte de la energía del sonido, de manera que a mí me llega menos energía. Es decir, si yo tengo una pared y aquí incide un sonido con una cierta intensidad, ¿de acuerdo? Llamémosle intensidad de entrada, pues esa pared absorbe parte de la energía del sonido, de manera que a mí me llega al final de la pared,
menos energía de la que ha entrado, menos intensidad, de manera que la intensidad de salida es más pequeña. Si la intensidad de entrada es la que sea, la intensidad de salida es más pequeña. ¿Por qué? Porque parte de la energía que lleva el sonido, que es una onda de presión que está moviendo el aire, lo ha absorbido la pared. Obviamente podéis pensar que esto depende del grosor de la pared. Cuanto más gruesa sea la pared, menos me llegará a la otra parte de la pared. Y podéis pensar también que depende del material del cual esté hecha la pared. ¿De acuerdo? No es lo mismo una pared de acero que una pared de ladrillo, que una pared de papel o de cartón, por ejemplo, aunque tenga el mismo grosor. Cada material tiene lo que se conoce un coeficiente de absorción sonoro. Se lo suele representar por esta letra griega, que es una beta. De manera que la intensidad de lo que sale, la intensidad de salida, es igual a la intensidad que entra, ¿de acuerdo? Lo que sale es igual a lo que entra. El número E es un número del estilo del número pi, todo el mundo conocéis el número pi, pues el número E también es un número que tiene muchas cifras decimales. Es primo hermano del número pi, lo tenéis en la calculadora. Si colocáis el número E, pues os aparecerá un número, y si colocáis el número pi, pues os aparecerá otro número. Número E elevado a menos el coeficiente de absorción multiplicado por el grosor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la intensidad que entra fuese, vamos a poner números redondos, 1000 vatios metro cuadrado, que es una barbaridad, tuviésemos una pared de 2 metros de grosor con un material cuyo coeficiente de absorción fuera 115, su unidad es 1 dividido por metro, la intensidad que nos llegaría a esta parte, ¿qué sería? Sería la que entra 1000 número E elevado a menos 115 por 2. Y haríamos esta operación en la calculadora y veríamos lo que nos sale. Sería siempre menos que lo que entra. ¿De acuerdo? Menos que lo que entra. Esto es absorción. Atenuación, cuanto más lejos estemos, menos oímos, porque estamos lejos cada vez más del foco sonoro. Absorción, si yo coloco un material entre mi oreja y el foco sonoro, voy a oír menos que si no coloco ese material, porque el material absorbe, ¿de acuerdo? Absorbe parte de la energía sonora y hace que me llegue menos. Normalmente los dos fenómenos van asociados, ¿de acuerdo? Porque el sonido se transmite siempre a través de un medio, físico, aire, madera o el que sea. Y todos los medios absorben. Todos los medios absorben y también, cuanto más lejos esté, menos oigo. Si las distancias son muy pequeñas, lo que predomina es la absorción. Por ejemplo, algo haciendo ruido en una habitación y yo al otro lado. Lo que yo oiga al otro lado dependerá sobre todo de la absorción de la pared, porque no estoy demasiado lejos. Si tengo medios poco densos como el aire, lo que yo deje de oír, la disminución de intensidad, dependerá sobre todo de la distancia. Por tanto, atenuación y absorción. Atenuación debido a la distancia, disminución de la intensidad percibida del sonido. Absorción, disminución de la intensidad percibida del sonido debido a que un medio material absorbe de forma apreciable la energía sonora, de manera que a mí me llega menos de la que le ha entrado al medio. Veamos algo más de lo que nos indica la guía de estudio. Dice, normalmente no se suministra como dato de un material su coeficiente de absorción, no es un dato que suele aparecer, sino que se da su índice de reducción sonora, normativa europea, o pérdida por transmisión en normativa americana. Veamos cómo se da este dato. Ahí tenéis una tabla.
Voy a hacerlo más grande. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Bueno, aquí hay una tabla, por ejemplo, de cortinas aislantes, de láminas de fibrocemento, paneles de chapa, lámina de acero. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, escojamos un material. Hormigón armado. ¿De acuerdo? Si yo cojo hormigón armado de 100 milímetros de grosor. Si cojo hormigón armado de 100 milímetros de grosor. ¿De acuerdo? A ver, que mira hasta aquí arriba. Hormigón armado de 100 milímetros de grosor. Con esta densidad, con estas características del material. Dice que de media yo tendré un índice de reducción sonora de 49. ¿49 qué? Decibelios. Aunque no hemos explicado aún los decibelios, creo que a todo el mundo pues, nos empieza a sonar que el sonido se mide en decibelios. ¿De acuerdo? El índice medio de reducción sonora será 49 decibelios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo una pared de hormigón armado de 100 milímetros de grosor y pongo algo haciendo ruido a esta parte de la pared, a esta parte yo oiré 49 decibelios menos que aquí. Si aquí hay 100 decibelios, aquí me llegarán 51. ¿De acuerdo? Si aquí hay 50, aquí me llegará 1. Si hay 70, aquí me llegará 21 decibelios. Nos está dando la absorción con una cosa que se llama índice de reducción sonora. Como veis, después hay datos por frecuencias. Estos son frecuencias. Hemos hablado ya de que el sonido es una onda y por lo tanto tiene una característica propia que se llama la frecuencia. 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz. Volvamos al hormigón armado. Me dice que de media RV es 49, pero que a 125 Hz es 37 y que a 4000 es 67. ¿Qué me está diciendo? Que de la misma manera que comentamos que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para cualquier frecuencia, los materiales absorben de forma diferente según sea la frecuencia. El hormigón armado de 100 milímetros de grosor tiene un índice de reducción sonora de 37 decibelios para 125 Hz, pero de 67 para 4000. Absorbe mejor las frecuencias altas que las frecuencias bajas. De media para todas las frecuencias absorbe con un índice de reducción sonora de 49 decibelios. ¿De acuerdo? De 49 decibelios. Es decir, a la otra parte de la pared, de media, percibo 49 decibelios menos que a esta parte de la pared. ¿Vale? Este es el dato que se suele encontrar. Y nos tenemos que acostumbrar a trabajar con él. No nos dan este dato, el coeficiente de absorción directamente, no nos lo dan. Este dato no nos lo dan directamente y lo necesitamos para calcular lo que sale con respecto a lo que entra. Lo que nos dan es otro dato, que es el índice de reducción sonora, que nos dice, oye, si usted aquí percibe 100 decibelios, aquí pues percibirá 50 menos, o 60 menos, o 70 menos. De hecho, el siguiente ejercicio práctico es algo que es interesante porque nos servirá para resolver el caso práctico. Y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Dice, normalmente se da como dato para caracterizar la absorción de un material su índice de reducción sonora. Se puede calcular el coeficiente de absorción del material de la siguiente manera. El coeficiente de absorción del material es el índice de reducción sonora, logaritmo neperiano de 10, dividido por 10 el grosor del material. O sea, si a mí me dan el índice de reducción sonora,
que es lo que se suele dar en acústica, este coeficiente de aquí que yo necesito para poder calcular lo que sale de la pared, este coeficiente de aquí es igual al índice de reducción sonora logaritmo neperiano de 10 dividido por 10 por el grosor del material. ¿De acuerdo? De hecho, el ejercicio propone que para un cierto material calculemos el coeficiente de absorción aplicando esta fórmula. Esto es una manera, algo que nos será interesante para resolver el caso práctico del tema. Y además también nos es interesante para empezar a resolver las cosas utilizando una hoja de Excel para que haga los cálculos por nosotros. Aquí he puesto, de acuerdo, los datos del hormigón que he comentado antes. Hormigón, el grosor en metros eran 100 milímetros, por lo tanto 0,1 metros, y el índice de reducción sonora era 49 de media y 67 para 4000 Hz, según creo, si no me equivoco. Lo que quiero calcular es el coeficiente de absorción. Lo que quiero calcular es esta cosa que he llamado beta, que me aparece en esta fórmula, ¿de acuerdo? Para poder calcular lo que sale de intensidad después de que, sabiendo lo que entra, si coloco una pared, en este caso de hormigón, a la otra parte. Veamos cómo se puede acceder en Excel. Coeficiente de absorción. Hemos dicho que según la fórmula es igual ¿a qué? Al índice de reducción sonora, que es esto. Si selecciono, me selecciona esta celda. Multiplicado por el logaritmo neperiano, aquí me aparece logaritmo neperiano de 10 dividido, abro paréntesis, 10 por el grosor del hormigón, que es este de aquí. Selecciono. Esta sería la forma de escribir esa fórmula en Excel. Esto es muy interesante porque nos permitirá resolver muchos casos prácticos y además dejamos que el Excel haga el trabajo por nosotros. El coeficiente de absorción es el índice de reducción sonora, que es C6 es donde tengo el índice de reducción sonora, multiplicado por el logaritmo neperiano de 10, dividido, paréntesis, 10 por el grosor, y cierro paréntesis, el grosor es este. Le doy a intro y me lo calcula. El coeficiente de absorción del hormigón es 112,82. A 4000 Hz, para un grosor de 0,1 metros, el índice de reducción sonora es 67. ¿Cuánto vale el coeficiente de absorción? Podría aplicar la misma fórmula otra vez, pero hay un truco en Excel que es coger, seleccionar aquí y extender la celda, y él mismo me lo calcula con los nuevos datos. Como veis, coeficiente de absorción es igual a D6, igual a D6. D6 es el índice de reducción sonora, multiplicado por el logaritmo neperiano de 10, dividido, paréntesis, cierro paréntesis, 10 por D5, que es el grosor, ¿de acuerdo?, de la pared. De esta manera, ¿ves? Ved aquí cómo se escribe la fórmula. De esta manera puedo calcular en una hoja de Excel, ¿vale?, el coeficiente de absorción, en este caso medio del hormigón o del hormigón para 4000 Hz. Ahora imaginaremos que nos preguntáramos, queremos saber qué intensidad sale. Si por ejemplo entran 1000 vatios metro cuadrado y tenemos un hormigón de 2 metros de grueso, pongamos datos un poco irreales. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era esta, lo que sale es igual a lo que entra E elevado a menos beta por X. Veamos esto en Excel cómo se podría poner.
Lo que sale, ¿qué es? Igual a lo que entra, hemos dicho que entra 1000, ¿de acuerdo? Por exponencial, 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 esto es e elevado a algo. ¿E elevado a qué? A menos el coeficiente de absorción, que era este, multiplicado por el grosor de la pared, que hemos dicho que es 2 metros. ¿De acuerdo? Lo que sale es igual a lo que entra, imaginemos que entran 1000 vatios metro cuadrado, un poco alto, por e elevado exponencial de que de menos el coeficiente de absorción, que está en el C7, multiplicado por el grosor de la pared que hemos dicho 2 metros. Y nos sale pues una cifra ridícula, 10 elevado a 95. Hemos puesto una pared de hormigón tan gruesa, ¿de acuerdo?, que no nos sale nada. Si en vez de 2 metros, imaginamos que pongamos una pared de 5 centímetros. 0,05 metros. ¿Qué nos sale? 3,54 vatios metro cuadrado. ¿De acuerdo? Como veis, de esta manera se coge el dato que suelen dar las tablas, índice de reducción sonora, se puede calcular el coeficiente de absorción para después calcular, también en Excel, si nos interesa, la intensidad que sale en función de la intensidad que entra. Como veis, podemos cambiar el grosor. Pongamos una pared de hormigón o una capa de hormigón de 2 centímetros. Bueno, pues nos sale más. Cuanto más delgada sea la pared, más intensidad nos sale. Cuanto más gruesa sea la pared, menos intensidad nos sale. 22 es 10 elevado a menos 22, muy poca intensidad. Vale, ¿de acuerdo? Tenéis ahí, podéis ver cómo escribir las fórmulas en Excel para resolverlo. De esa manera, yo creo que lo que procede es, ya que os repaséis esta parte, e intentéis resolver el ejercicio puntuable 2 y el ejercicio puntuable 3. Después continúa explicando algunos otros fenómenos asociados a las ondas. Por ejemplo, comentemos para terminar la reflexión y difracción. ¿De acuerdo? Reflexión y difracción. ¿Qué es la reflexión de las ondas? Pues de la misma manera que, por ejemplo, la luz, ¿de acuerdo? Si ponemos delante un espejo, se refleja y se nos devuelve, y nosotros vemos nuestra imagen en el espejo, la luz es una onda, el sonido, ¿de acuerdo? El sonido también se refleja. Un ejemplo claro es el eco, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en una montañita y estamos ahí con otra montañita, gritamos y al cabo de un cierto tiempo volvemos a oír nuestra voz. Normalmente de forma más débil, primero por un factor que es la distancia y otro porque del sonido que llega una parte continúa transmitiéndose y otra parte sale rebotada. Eso es la reflexión. La reflexión explica fenómenos como el eco. Cada vez que el sonido llega a una superficie diferente, una parte se transmite y otra parte se refleja. La reflexión es un fenómeno asociado a ondas que permite explicar fenómenos como el eco. Otro fenómeno, la refracción. La refracción es lo que permite, ¿de acuerdo?, que una onda bordee un obstáculo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de ondas del mar. Imaginaros que esto sea un dique en un puerto, ¿vale?
que está protegido del mar. Y por aquí, pues hay bastantes olas, porque el mar está muy alterado. Si nos ponemos aquí, no nos llegarán todas las olas de ahí con el mismo tamaño, pero sí que nos llegan olas. Aunque estemos en un puerto, parte de la marea sí que llega dentro del puerto, aunque las olas realmente, por decirlo de alguna forma, se produzcan fuera. Pueden bordear obstáculos, esto es lo que se llama refracción. En el caso del sonido, ¿qué permite explicar la refracción? Pues imaginemos lo siguiente. Imaginemos que esto sea una calle, esto sea otra calle, nosotros estemos aquí y por aquí pues pase una ambulancia con la sirena, o un coche de bomberos o de policía con la sirena a todo trapo. Nosotros estamos aquí, no estamos en línea directa con la fuente de sonido, pero oiremos la sirena, porque las ondas sonoras, ¿de acuerdo?, al llegar a la abertura se van a difractar de forma parecida a lo que hacen las olas del mar en la entrada de un puerto, y ese sonido nos va a llegar a nosotros. La reflexión explica el eco, la refracción explica por qué podemos oír algo que no estamos viendo, que no estamos en línea recta con él, que no estamos en línea recta con el foco. Ejemplo, coche bomberos o un coche con una sirena que viene por una calle cuando nosotros estamos en la esquina. No estamos en la visual directa y en la línea directa de ese foco sonoro, pero lo oímos. Eso lo explica la refracción. Vale. Lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Y a estas alturas pues es conveniente que hayáis podido ir viendo los contenidos y sobre todo, después de haber resuelto ya el ejercicio puntuable 1, que intentéis resolver el ejercicio puntuable 2 y el ejercicio puntuable 3 a lo largo de la próxima semana. ¿De acuerdo? Y si tenéis dudas, os ponéis en contacto conmigo y las resolvemos. Como veis, vamos explicitando los elementos más importantes y vamos dando pistas de cómo resolver los ejercicios puntuables. Y sobre todo vamos marcando un poco cuál sería el ritmo adecuado. Si alguien ya esta semana se ha visto todo esto y ya ha resuelto el ejercicio puntuable 2 y 3, puede ir continuando por su cuenta y preguntando, pero puede estar tranquilo porque está siguiendo el ritmo adecuado para, sin agobios, sin prisa pero sin pausa, poder de forma continua trabajar la asignatura. La próxima semana nos centraremos sobre todo en el concepto de decibelio, que es un concepto importante, de hecho seguramente el más importante de este tema. Yo siempre digo que si de este tema salimos teniendo muy claro lo que son los decibelios, qué representan y cómo se opera con ellos, tenemos un éxito absoluto en la parte más importante del tema. Hasta la próxima semana.